Lo dijo en la primera hora. 8:40 en la mañana. Este sábado, la Comisión Pluripartidista ad hoc, que fue integrada por el Pleno de la Asamblea Nacional para sustanciar la denuncia presentada por la asambleísta de Pichincha por la Alianza UNES, Yajaira Urresta, contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, emitió su informe con 4 votos a favor y 1 en contra. El voto en contra fue de la asambleísta María José Plaza del Ban. La comisión recomienda la destitución de Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la legislatura. Hablemos justamente sobre el contenido de este informe con una de las legisladoras que integró esta comisión pluripartidista y que suscribió, que avaló el informe aprobado. Me refiero a Mireya Pazmiño, quien además es legisladora de Pachacutic, autodenominada rebelde, y pertenece a la provincia de Bolívar, además que preside la Comisión Legislativa de Régimen Económico. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, BX. Gracias por tomarme en cuenta para este punto que es muy controversial, se podría decir, en estos días, debido a que ha habido varios pronunciamientos, ¿no?, de que el informe no es el adecuado, que se han incumplido algunos procedimientos, pero realmente lo que se ha hecho en la comisión es sustanciar algo que nos ha pedido el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos justamente al fondo. ¿Cuál es el argumento central por el cual la Comisión Pluripartidista recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que se destituya a la asambleísta Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta? Uno de los puntos es el incumplimiento de funciones por parte de la asambleísta Yesenia Guamaní, ya que ella con su moción prácticamente estaría alterando el procedimiento legislativo en cuanto a la aprobación o no de los proyectos de ley. Ese es el punto base, y desde ahí se ha arrancado de acuerdo a las pruebas de cargo y de descargo que han presentado tanto la parte denunciante como la parte denunciada. Se ha dado el debido proceso, se ha dado el trámite legal, no se ha alterado ninguna norma jurídica. Usted sabe que esto es procedimiento parlamentario, no es un procedimiento como de los juzgados, y en el que el abogado de la defensa así lo ha caracterizado, ¿no? Él lo confunde al derecho parlamentario con el derecho administrativo. En base a eso, él sustanció su defensa. Y se ha escuchado también varios comentarios, he leído varios twitters también de parte del abogado, y que está totalmente equivocado, está desviado de lo que realmente es la defensa a un procedimiento parlamentario, y lo que se ha hecho en esta comisión pluripartidista de sustanciar lo que nos ha pedido el Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha conformado la comisión y nos han dicho vean cómo está el procedimiento, sustancien de acuerdo a las pruebas que se presenten, realicen un informe, y en el informe solamente nosotros recomendamos, más no tomamos ninguna decisión de carácter de sentencia, ¿sí?, sino que es el Pleno de la Asamblea Nacional quien democráticamente luego decide si acoge o no la recomendación que sale de la Comisión Pluripartidista. Asambleísta, bienvenida, buenos días. Antes de seguir profundizando en el contenido del informe y en el análisis que hizo la comisión para hacer esta recomendación al Pleno de la Asamblea, yo sí quería referir un tema que se lo conoció justamente el día en que se presentaron las pruebas de cargo y descargo en la Comisión Pluripartidista, y es que se la señaló a usted en el sentido de tener la intención o la pretensión de ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Su nombre sonará eventualmente cuando el Pleno de la Legislatura o bien designe al nuevo titular de la primera vicepresidencia, o en caso de prosperar la destitución de Yesenia Guamaní, para la segunda vicepresidencia. No, cualquiera de los 137 asambleístas pueden estar con su nombre para ese puesto, para la vicepresidencia. Esto no es que una persona va y se candidatiza. Nosotros somos electos democráticamente y venimos y representamos un partido político. Y en ese sentido no es, como lo dicen, que puede ser Mireya Pazmiño o puede ser cualquiera de los otros. Se habla de una aspiración suya, particularmente. Pero yo le digo, no nos hemos inscrito. Si el Pleno de la Asamblea Nacional menciona mi nombre,
pues estaremos viendo cuál es el apoyo que se tiene en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde que esto es una elección democrática, las elecciones de autoridades, y tienen que emocionar una persona a otro asambleísta. Y como me puede emocionar a mí, como puede emocionar a cualquiera de los otros 136 asambleístas también para ocupar esta dignidad. Asambleísta Pazmiño, pero a ver, aquí llama la atención un tema que por una moción se le pretenda sancionar a una legisladora. Se supone que ustedes, los legisladores, los 137, tienen la capacidad de mocionar. Ustedes pueden proponer, pueden presentar mociones, esas mociones tienen que tener apoyo, generalmente funciona así, y esas mociones deben ser calificadas por quien preside una sesión de pleno, una sesión de comisión, una sesión del CAL. Yo pregunto, ¿lo que se pretende aquí es sancionar a una legisladora por mocionar? ¿Este es el fondo del asunto, asambleísta Pazmiño? No es el punto por mocionar, como usted lo dice, cualquier asambleísta puede mocionar, pero tiene que ser mociones de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de acuerdo a lo que establece la Constitución. En este caso, con esa moción, querían alterar el procedimiento parlamentario. Y en este sentido, en el artículo 56 es claro, cuando usted va a calificar un proyecto de ley, como en el derecho público se hace lo que está escrito, no dicen que para calificar un proyecto de ley vayan y hagan una consulta o pidan la intromisión de otra institución. Dice claramente, aprobar o rechazar ese proyecto de ley y que sea motivado. Por eso es que se ha pedido la destitución del asambleísta como miembro del CAL por pretender alterar el ordenamiento jurídico. Imagínese usted, luego presenta otro proyecto de ley. Van a coger y hacer cualquier consulta a otras instituciones, sabiendo que es nuestra potestad, ¿sí? Cumplir con aprobar o no aprobar el proyecto de ley. Y eso es todo lo que tenían que hacer. No dice ahí que debemos suspender, no dice ahí que debemos hacer una consulta a la Corte Constitucional. En ningún momento está eso. Está bien, las mociones, como ustedes lo han dicho, lo pueden hacer todos los asambleístas, pero siempre pegado a lo que dice la ley, a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, no asambleísta, alterar el procedimiento. Sin embargo, asambleísta, para que esas mociones prosperen, se requiere de votos. Y hubo votos al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL para que esa moción sea conocida por el Pleno de la Legislatura. Allí, en ese sentido, no se hace ninguna valoración respecto de quienes respaldaron con su voto al interior del CAL. Claro que sí, ahí se nombra también quiénes son los asambleístas, miembros del CAL, que votaron a favor de esa moción, quienes se abstuvieron también. Están entorpeciendo este procedimiento con esa moción y con esa votación. Suspenden, ¿sí? Demoran, alargan toda la calificación de un proyecto. ¿Y por qué? De igual manera, se ha pedido también que se llame la atención a la unidad técnica legislativa, porque ellos no pueden sugerir que se califique, no se califique un proyecto de ley. Ellos tienen que basarse cómo está estructurado este proyecto. Es un proyecto que era muy importante para el Ejecutivo. Recuerden que la presidenta prácticamente estaba arrodillada al Ejecutivo y ponía a disposición del presidente a la Asamblea Nacional. Se calificó un proyecto de ley, pasó por el Ministerio la ley económica urgente. Se pidió la derogatoria, luego vieron que esa abstención sí perjudicaba mucho al bolsillo de los ecuatorianos y presentaron un proyecto de derogatoria. Y a ese proyecto de derogatoria querían suspender, hacían todos los modos posibles para no calificar, y eso no se puede permitir que los miembros del CAL, que están para el servicio del pueblo ecuatoriano, ellos tienen que calificar o negar, pero motivadamente, y luego se presentará. Si lo niegan, se presentará nuevamente otro proyecto de ley. Cualquiera de los asambleístas, pero en el sentido de que quieran retardar o que quieran estar sirviendo nuevamente al Ejecutivo, no podemos permitir. Necesitamos la independencia y que se establezca lo que dice en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que dice la Constitución, para lo que fueron nombrados los asambleístas. Nosotros no podemos irnos por encima de la ley. Imagínense que cualquier autoridad ahora vaya y cometa cualquiera de estos actos y se vayan por encima de la ley.
¿cómo va a estar representado el pueblo ecuatoriano? ¿Qué credibilidad vamos a tener? Ahora el tema, asambleísta Mireya Pazmiño, es que la comisión se arma no para juzgar, sino para sustanciar. Le pregunto, ¿eso hizo la comisión o la comisión termina juzgando también? Más allá de que la comisión no destituye, la comisión lo que hace es elaborar un informe que recomienda, y ese informe no es vinculante, el Pleno puede acogerlo o no, ya depende justamente de la autonomía del Pleno. Pero yo le pregunto, en el curso del trámite de la sustanciación, ¿ustedes se limitaron a sustanciar o también juzgaron, asambleísta Pazmiño? En ningún momento hemos juzgado. Nosotros hemos dado el trámite legislativo pertinente a lo que nos pidió el Pleno de la Asamblea Nacional, sustanciar este proceso. Se pidió, se calificó las pruebas de cargo, de igual manera se aceptaron o no las pruebas de descargo de algunas. También se aceptó las comparecencias, versiones de muchos de los compañeros legisladores. Tuvo la defensa la parte denunciada, se le dio también la palabra a la parte denunciante que motive su denuncia, y luego de todo eso se recogió todas las pruebas, se recogieron también las versiones de los asambleístas, lo que nos habían enviado el Pleno de la Asamblea Nacional, la denuncia, y se sacó un informe, y en el informe se evidenció ese incumplimiento de funciones de parte de la asambleísta Yesenia Guamaní. Y nosotros lo que recomendamos es la restitución como autoridad, no como asambleísta, y es el Pleno de la Asamblea Nacional quien decide si acepta o no esta recomendación de la Comisión Pluripartidista. Y ahí únicamente, asambleísta Pazmiño, la valoración fue el tema de la moción. ¿Cómo analizaron ustedes las pruebas de descargo presentadas por la defensa? Se alegaron al menos 10 irregularidades que se detectaron en el proceso, que no hubo imparcialidad en el mismo, puesto que una de las firmas que avalaron justamente esta intención fue de quien ahora preside la comisión, que en la designación del secretario de la comisión no cumplió con todos los requisitos, no hubo un acto administrativo, que se presentó una prueba posterior al plazo determinado, por citar algunos ejemplos. Allí, ¿a qué conclusiones llegó la comisión o cómo valoraron estos elementos? Bueno, eso es lo que menciona el abogado de la parte denunciada, pero no es así. Esto no es, como usted lo acaba de decir, el procedimiento administrativo. Nosotros somos procedimiento parlamentario. Aquí no cabe la imparcialidad. Todos somos imparciales, todos somos electos democráticamente por decisión del pueblo ecuatoriano, y también venimos de un partido político. En ese sentido, nosotros no estamos como juzgado, ¿sí?, para nosotros poder juzgar y que lo que salga de la comisión sea una sentencia y luego esto se ejecute. Nosotros solamente podemos recomendar, y por ende no cabe la imparcialidad, como lo ha mencionado el abogado y como lo ha mencionado la parte denunciada. De igual manera, también presentaron un recurso de nulidad. Tampoco cabe el recurso de nulidad. Eso cabe mencionar que no es el Código Orgánico Administrativo lo que rige a la Asamblea Nacional, por favor. Y esto hay que dejar en claro a todos los ecuatorianos. El abogado de la defensa ha venido y ha hecho unos comentarios, y de igual manera la forma muy arrogante del señor, muy grosera, falta de principios éticos como abogado. Nos venían y nos lanzaban las pruebas, nos alzaba la voz, nos amenazaba, y eso no es así. Yo pedí como observación que sea el Consejo de la Judicatura quien llame la atención de la forma desleal que ha tenido el abogado en dirigirse o en defender a la denunciada. Eso es lo que le... Pero lo que usted sustanció de acuerdo al procedimiento parlamentario, más no al procedimiento administrativo. Se siguió el debido proceso, se nombró al secretario, se notificó al presidente. De igual manera, se acogieron las pruebas, se calificaron las pruebas presentadas, tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada. Se calificó, se aprobó, se mocionó para que se pueda aprobar en algunas de las sesiones que tuvimos, y luego el día que fue en el que venían a motivar las pruebas presentadas, decían que se ha cogido a destiempo y todo. O sea, había varios comentarios del señor, y eso no es así. Eso es totalmente, es una mentira lo que lo menciona. Por eso yo pedí que se observe, porque es una forma desleal como él ha defendido a las asambleístas Yesenia Guamaní. Pero, por ejemplo, con esta posición que usted señala, usted nos dice que se pretendía incorporar en el informe esta, digamos,
correr una suerte de traslado o presentar este señalamiento a la judicatura, se pretendía que se sancione al abogado. Eso se buscaba. Yo pedí que sea el Consejo de la Judicatura quien observe al abogado. Sí pedí, pero como una de las observaciones. Quería presentar como moción, pero luego puse que no es la Asamblea Nacional que tenga que desviarse por pretender o ver cuáles son las actitudes del abogado. Yo lo presentaré, sí, porque el rato que estábamos de igual manera debatiendo el informe, vino el señor a presentar el recurso de nulidad y también decía que sea un delegado de la Defensoría del Pueblo que esté vigilante a todo el desarrollo de esta sustanciación. Pero nosotros no dijimos absolutamente nada. Ayer a los 5 minutos emite un Twitter y dice que nosotros hemos amenazado al delegado del Consejo, al delegado de la Defensoría del Pueblo. En ningún momento, y se puede revisar las cintas, y creo que estuvieron todos los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que esa persona, que un abogado así, comience a mentir de lo que se está o cómo se está desarrollando el proceso en cuanto a la denuncia presentada por la asambleísta Resta? Y después de eso, dice que nosotros hemos pedido que le sancione el Consejo de la Judicatura. Yo dije que el Consejo de la Judicatura observe cómo él ha defendido a la asambleísta Guamaní. Ellos verán si hay alguna falta como abogado en cuanto a defender un proceso haya cometido. Para mí, sí lo cometió. Deslealtad procesal. Esa es la falta que él cometió. Por mentir, por querer llamar a la confusión cómo se llevó la sustanciación de este proceso. Entiendo que el informe ya fue remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional Asambleísta cuando eventualmente, aunque es potestad del presidente determinarlo, pero cuando eventualmente ya podría darse esta discusión en el Pleno. Yo creo que para el día jueves es el plazo máximo que tiene el presidente de poner en el orden del día para ser debatido. Hemos entendido que para el día de mañana no se va a tratar ese punto, sino para el día jueves, que es el plazo máximo. Son 5 días que tiene desde que se le envía el informe o desde que se aprueba el informe en la Comisión Pluripartidista. Correcto. Usted, y con esto cierro, usted va a mantener en el Pleno la misma posición de la Comisión. ¿Usted votará a favor de la destitución? Así es, yo votaré a favor de la destitución. Correcto. Asambleísta Pazmiño, le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día. A usted, Fabricio, muchas gracias. Muy gentil. Gracias a Mireya Pazmiño, asambleísta de la provincia de Bolívar por Pachacuti, que ya representa este sector autodenominado rebelde. No, la prensa no les denominó rebeldes. Ellos mismos se autocalificaron en diciembre rebeldes cuando expresaron justamente sus diferencias con el resto de la bancada de Pachacuti. Mireya Pazmiño, que además es presidenta de la Comisión de Régimen Económico del Parlamento, integró la Comisión Pluripartidista que el sábado terminó su trabajo con la aprobación de este informe que recomienda la destitución de Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El procedimiento es el mismo que ya se siguió para el caso de Guadalupe Llori. No se plantea que pierdan su condición de legisladoras, sino que pierdan su condición. En el caso de Llori perdió su condición de presidenta de la Asamblea y en el caso de Guamaní que pierda su condición de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tema que le podría agregar, Belkis, un nuevo ingrediente de inestabilidad política y de polémica a la legislatura. Sí, y ya luego de aquello, la expectativa por cómo se van a ir configurando estos acercamientos para lo que serán las postulaciones para quienes puedan llegar a liderar tanto la primera vicepresidencia cuanto la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Un tema, por ejemplo, que se ha cuestionado últimamente es que no se ha puesto en conocimiento del Pleno el punto relativo a la designación del primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional. A la final y lo terminan haciendo en combo. Claro, y porque no hay votos y no se ponen de acuerdo, ¿no? Me imagino que varios sectores políticos han de querer justamente ese cargo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.